Hola a todos, bienvenido a mi canal. Soy Boyka de Sensación Papel Arte y en este video voy a mostrar cómo hacer la estructura de este mini álbum. Lo he hecho con colección Graduación de My Scrap Shop. Y antes de empezar con el tutorial voy a mostrar los papeles. El cierre lo corté con un troquel. Voy a mostrar. Este troquel es uno de mis favoritos. Lo utilizo mucho en mis proyectos. Vamos a abrirlo. Aquí hay un bolsillo con dos tags. Y aquí en centro hay una cajita donde puedes poner un montón de fotos o tarjetitas. A la derecha tenemos un cierre y aquí hay un acordeón. Puedes poner 10 fotos sin pegar. Aquí otro cierre. Los cierres son con imanes. Abrimos y aquí hay bolsillo con dos tags. Y esto es álbum dentro. Ahora voy a mostrar los papeles y después empezamos con el tutorial de la estructura. En la cajita de información voy a poner enlace de este papeles. Y si os gustan tutoriales de scrapbooking, videos informativos, videos de inspiración, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no perder ningún video. Voy a empezar con la base. Tenemos una cartulina de tamaño 26 por 17 centímetros. Marcamos aquí 12 centímetros, 2 centímetros y 12 centímetros. Y queda aquí. Esto también es una parte de base. Es 16 por 17 centímetros. Marcamos 12 centímetros, 2 centímetros y medio, 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Y esta pestaña es para pegarlo aquí. Alineamos aquí. Esto es nuestra base. Ahora para aquí en centro vamos a hacer una cajita.
La cajita tiene tamaño 30 por 15 centímetros. A ambos lados marcamos 2 veces por 1 centímetro, aquí y aquí. Después medimos 16 centímetros, marcamos 1 centímetro, marcamos y queda 13 centímetros. Y esto lo doblamos. Y ahora voy a cortar esta pestañita que es más pequeña, la voy a cortar hasta aquí. Vamos a pegarla aquí, pero voy a cortar aquí estas esquinitas. Aquí en la cara de la cajita vamos a hacer una ventanita. Marcamos 1,5 centímetros. Aquí voy a poner para decorar esta cartulina, este papel decorado. Esto es para que no se mueva. Voy a pegar el acetato.
Para pegar la cajita voy a usar este bloc de papel. Me ayuda y queda muy bien. Las esquinitas. La cajita está lista, pero voy a pegarla en el álbum después de decorar las portadas. Para el cierre he utilizado este troquel. He cortado una pieza. He marcado aquí 1 centímetro y voy a pegarlo aquí. Está pegado y decorado, y aquí voy a poner un botón. Lo he cortado de papel, he cortado un círculo de goma eva y voy a pegarlo aquí. Y ahora lo voy a pegar encima. Que se cierre. Continuamos. A este lado voy a poner 2 pestañas. Son de tamaño 13 por 16 y medio. Aquí marcamos 11 centímetros y medio, después 2 milímetros y queda una pestaña para pegar. Aquí también. Y aquí al lado derecho voy a pegar un acordeón. Es de tamaño 48 centímetros por 16 y medio. Marcamos a cada 11 centímetros y medio. Y por aquí nos deja 1 centímetro y medio para pegar. Voy a pegarlo aquí. Y esto es nuestra construcción.
Después de decorar, voy a pegar la cajita aquí. Y ahora nos queda decorar. He cortado papel decorado para las portadas. Esto es para aquí. He cortado una chica. Aquí dentro voy a pensar qué puedo hacer. Esto es para aquí. Esto para aquí. Aquí en centro es la cajita. Aquí creo pegar esto y poner un bolsillo. Y voy a empezar poco a poco a pegar todas las piezas. Empiezo con la portada. Todo está pegado y decorado. Esto es el resultado. A mí me gusta mucho, creo que a vosotros también. Puedes mirar todo el álbum. Y gracias por visitar mi espacio creativo. Adiós.